La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Se conoce a David, es el personaje que hoy nos ocupa. Se conoce a David por haber sido un hombre conforme al corazón de Dios. Este es uno de los contextos en su vida que más sobresalieron, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hermanos, la Biblia habla tanto de sus victorias como también de sus fracasos. No fueron sus atributos, en este caso atributos físicos, los que llamaron la atención de Dios, sino que fue su corazón. David, hermanos, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero obviamente, pues así como tuvo grandes victorias, grandes bendiciones, también tuvo, ¿verdad?, grandes fracasos, terribles fracasos. Entonces vemos que Dios lo escoge y Dios lo llama, hermanos, pero lo que a Dios le llama la atención no eran los atributos de David, que tenía varios. Era cantor, era cuidador de ovejas, ¿verdad? Era músico, era prudente, dice la Biblia. Bueno, tenía muchos atributos, pero no fueron sus atributos los que llamaron la atención de Dios, sino fue su corazón. Así lo vemos, por ejemplo, en primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo número 7, cuando Samuel va a ungirlo precisamente y entra a la casa de Isaí, su padre, y él iba a ungir al nuevo rey, y dice la Biblia que Samuel vio entrar al primero de los hijos de Isaí, y él dijo: de cierto que este es, y se dejó llevar por lo que sus ojos veían, pero Dios le aclara que lo que él estaba viendo era el corazón. Esto lo podemos leer aquí en 1 de Samuel 16:7, que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de Dios, verdad? ¿Qué es lo que llamó la atención de nuestro Dios respecto a David? Bueno, su corazón. ¿Cómo era su corazón? Dios escudriñó el corazón de David y supo que a pesar de sus imperfecciones que él tenía, su amor por él, por Dios, era profundo y era real también. Y esto es exactamente, hermanos, lo que cada uno de nosotros de alguna manera debe considerar. Tenemos errores y fallas, sí, pero que sobre todas las cosas amemos a Dios. Bendito sea el Señor, porque Él mira el corazón. Bendito sea Dios. Bueno, podemos nosotros considerar ciertos atributos o ciertas características en la vida de David que lo hacían un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuáles eran esas cosas? Veamos, en primer lugar, vemos que él era de un corazón humilde. David tenía un corazón humilde. Y esto podemos verlo en el libro de los Salmos, en el Salmo número 131, el versículo número 1. En el Salmo número 131, el versículo número 1 nos aclara que el corazón de David era un corazón humilde. Dice aquí la palabra de Dios. Jehová, él hace escribe esta oración, el salmista David, y dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni estuve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. Era un hombre humilde, un hombre sencillo, hermano, de un corazón humilde. Y eso es lo que a Dios le agradaba de David. David tenía un corazón humilde, y a pesar de que él era rey, tenía un corazón así, humilde.
en todos sus éxitos, hermanos, David siempre dejó claro que su victoria venía de Dios, del Señor de los ejércitos, gloria a Dios. Incluso con todo el esplendor de un rey, David no fue un hombre ostentoso y nunca humilló al pueblo. David, él nunca, hermanos, tomó atributos que a él no le correspondían, aún siendo rey. Era un hombre sencillo, un hombre humilde, y aquí él mismo lo aclara cuando dice: no se ha envanecido mi corazón. Otra persona, hermanos, al llegar a la silla real, su corazón se envanece, su corazón se vuelve contrario, pero el corazón de David no. Dice: no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, no se enaltecieron. Así que, hermanos, David tenía un corazón humilde, y eso fue lo que le ayudó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de fe, porque tenía un corazón humilde, no un corazón lleno de soberbia, ni de altivez, ni de orgullo, ni de vanagloria, sino su corazón era humilde, aún siendo rey, dijimos. Otra de las cosas que podemos ver en la vida de David también es que él era un hombre sincero delante de Dios. En el Salmo número 51, versículo 2 y 3, encontramos algo muy importante acerca de David. ¿Cómo es que David se acerca a Dios? Pues, como decimos, en sinceridad, y habla con Dios al respecto. En el Salmo número 51, versículo 2 y 3 dice así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ¿verdad? Así que David era un hombre sincero delante de Dios. No era un hombre que trataba de justificarse, como muchos en la Biblia que una vez habiendo fallado, una vez habiendo cometido el error, la falla, pues trataron de justificarse. Muchos de ellos, comenzando desde la creación del hombre, cuando Adán, ¿verdad?, peca comiendo del fruto que se le había prohibido comer, y bueno, pues él trató de culpar a la esposa, y la esposa a la serpiente, y así sucesivamente. Entonces todo mundo, hermanos, trata de justificarse delante de Dios. David no fue así. David, en este caso, este salmo lo escribe, hermanos, se cree en ese tiempo cuando pues había pecado con aquella mujer Betsabé, y que, hermanos, ahora él estaba mal delante de Dios. Incluso otro salmo dice que él estaba como enfermo, dice que el pecado lo había llevado precisamente a la muerte. Dice que su carne se había pegado a sus huesos y que lloraba día y noche porque estaba mal delante de Dios. Y entonces se escribe este salmo diciendo, desde el versículo número 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y vemos nosotros, hermanos, que para que alguien pecara de adulterio, pues tenía que ser dos, tenía que ser el hombre y la mujer. Pero David no esperó que la mujer también viniera y se arrepintiera, no esperó, no la mandó a traer para decirle: pues vayamos los dos y pidamos a Dios perdón. Y no, sino que David, en este caso, él clama por él pide por él se acerca a Dios por él en sinceridad delante de Dios, y con sinceridad reconoce delante de Dios sus debilidades, sus pecados, y no tuvo miedo de presentar esas debilidades ante Dios. Sabía que nada estaba oculto delante de Dios, y esa relación franca y sincera atrajo precisamente el corazón de Dios. Si algo ya les he comentado a ustedes, si algo Dios ama, si algo Dios ve bien de sus hijos, es precisamente que cada uno aprenda a ser sincero delante de Él, aprenda a ser honesto delante de Dios. Porque aún muchos vienen y oran a Dios y le claman a Dios como si todo estuviese bien en su vida, cuando realmente no está bien su vida.
Uno tiene que ser sincero delante de Dios, honesto. Eso es lo que agrada el corazón de Dios. Al reconocer sus debilidades, David buscó lavarse con la ayuda de Dios, con la ayuda que viene de Dios, y se levantó no por sus propias fuerzas. Él no dijo, bueno, yo soy rey, así que yo firmo un edicto donde hable de que el rey debe ser perdonado de todas sus rebeliones, de todas sus maldades. Y pudo haber dictado un edicto, pero él no lo hizo así. Él se acercó a Dios y le pidió a Dios perdón y se levantó, pero se levantó en el nombre del Señor y no en su nombre, no en sus fuerzas. Gloria a Dios. Recordemos que él todo lo hacía en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Otra de las cosas que también podemos ver de David, hermanos, es que él reconocía sus errores, hermanos. Reconocía sus errores. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo número 13, ahí encontramos, ¿verdad?, algo muy importante. Segundo de Samuel, capítulo número 12, versículo número 13, y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, ¿cómo le dijo? También Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Reconoció sus errores, reconoció su pecado, su error, hermano. Les digo a ustedes, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es algo que identificaba a David y estaba bien marcado. Por eso tenemos que era un hombre de fe, porque él se movía en esa forma de vida que llevaba él, reconociendo sus errores y volviéndose a Dios. El profeta Natán le reveló sus intenciones y David reconoció su error ante Dios. Aún así sufrió, por supuesto, las consecuencias de su pecado y perdió un hijo, y de ahí en adelante su situación familiar fue muy complicada y problemática a causa precisamente de ese pecado. Sin embargo, pues David reconoció delante de Dios. Ya en otro momento, ¿verdad?, hemos hecho una comparación, por ejemplo, del aspecto de Saúl. Saúl, hermanos, su pecado fue de desobediencia. Él no pecó de adulterio, él no pecó de maldad, él no pecó de nada de eso. Su pecado fue desobediencia. Y David, su pecado fue de adulterio. Según nuestros criterios humanos, nosotros en nuestra manera de juzgar pudiéramos decir, bueno, pues a lo mejor el que tuvo mayor pecado fue David y no Saúl, porque Saúl solo desobedeció. Sin embargo, hermanos, hay una grande diferencia. David reconoce sus errores y Saúl nunca reconoció sus errores, jamás. Entonces esa es la diferencia. Puede haber hermanos en la iglesia, hermanos en el mundo entero, hermanos que no reconocen sus errores, que tienen sus fallas, que tienen sus errores, sus hierros, pero no los reconocen, no los aceptan, siempre se justifican en este caso. Y ese es el problema. Entonces a Dios no le agrada ese tipo de personas. Tenemos que aprender a ser honestos y sinceros. Si fallamos, fallamos. Hemos de ser honestos y sinceros delante de Dios y venir a Cristo. Dice el Señor en su palabra, el que dijere pequé y pervertí lo recto y de nada me ha aprovechado. Es decir, no está mintiendo, no está diciendo algo que no es cierto, sino que dice el que reconozca, el que dijera pequé, yo lo hice, yo pequé, yo hice esto. No lo niego, no trato de justificarme. Yo pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado de nada. Y viene al Señor y dice, el Señor redimirá su alma. El Señor perdonará su pecado. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es precisamente la honestidad, la sinceridad. Bueno, hermanos, otra de las cosas que podemos ver en David, hermanos, es que puso sus habilidades al servicio de Dios. Y conste que David era muy versátil. David no era, hermanos, simplemente rey y ya, sino que él tenía muchas cualidades. Vemos nosotros esto
en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo número 23, ¿verdad? Primero de Samuel 16, 23, donde nos dice la escritura así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tocaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, hermanos, tenemos que David puso sus habilidades al servicio de Dios. Aquí vemos, por ejemplo, el aspecto musical. Tocaba el arpa, dice, y entonces el espíritu malo que atormentaba a David era destruido, era aniquilado, al menos en ese momento. Y David, hermanos, puso entonces sus habilidades al servicio de Dios. Ahora, no era todo, porque recordemos, hermanos, que David era cantor, era adorador, era músico, era escritor, era cuidador de ovejas, era rey, era un salmista. Bueno, hermanos, era guerrero. Entonces él tenía muchas cualidades y todas las puso al servicio de Dios, no solamente una. Y eso es, hermanos, algo que llama la atención a Dios, porque la gente, hermanos, mayormente no pone sus habilidades al servicio de Dios. Y si pone una. Y eso si acaso. Y luego, hermanos, todavía puede ser que pone sus habilidades al servicio, pero no de corazón. Y David no era así. David, él ponía todo de corazón. David era un músico talentoso y sabía tocar el arpa. Él escribió 73 salmos, casi la mitad de los que contiene el libro de los salmos. Y incluso, hermanos, cuando Saúl era rey, David usó su habilidad con el arpa para ahuyentar a los espíritus malignos. Y David usó todo su talento para adorar a Dios. Toda su vida la puso al servicio de Dios, ¿verdad? Hasta el último día, cuando él estaba ya a punto de morir, todavía él daba un consejo a su hijo diciendo: hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele. Él había aprendido, hermanos, que servir a Dios era lo mejor que podía hacer en su vida, hermanos. Y bueno, hermanos, si seguimos nosotros considerando la vida de David, debemos considerar también que David tomaba tiempo para oír la voz de Dios, hermanos. David siempre se daba el tiempo para escuchar al Señor. Podemos verlo aquí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 14, el versículo número 10. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos y los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, que yo los entregaré en tus manos. Vemos nosotros, hermanos, cómo David se tomaba el tiempo para oír la voz de Dios, cosa que muchos no hacen, cosa que muchos no quieren hacerlo. David siempre buscó la dirección de Dios en las decisiones estratégicas de su gobierno. Para David, hermanos, la guía de Dios era lo más importante antes de tomar cualquier decisión. Él iba y le preguntaba a Dios: Señor, ¿haré esto? Señor, ¿tendré que hacer aquello? Dios, ¿será bueno que yo haga esto otro? Y siempre tomó la dirección de Dios. Pero hoy en día la gente no quiere tomar la dirección de Dios, sino que simplemente toman sus decisiones. Y después de tomar sus decisiones, entonces consideran que todo es un fracaso, pero es que no quieren considerar a Dios, no quieren tomar en cuenta a Dios. Tomar en cuenta a Dios es lo mejor que podemos hacer en la vida. Si tomamos en cuenta a Dios, hermano, no hay margen de equivocación. Si tomamos en cuenta a Dios, no hay margen de derrota. No lo hay, porque Dios es el que guía, Dios es el que conduce, Dios es el que hace las cosas. Aun cuando para nosotros pudiera parecer que no hay camino donde Él nos está llevando, pero si no hay camino, Él lo abre, bendito sea el Señor. Él hace el camino, bendito sea Cristo. Si Él nos conduce por ahí es porque Él tiene un plan para nuestra vida.
Entonces uno tiene que, de alguna manera, hermanos, siempre considerar a Dios y oír su voz. Ahora, ¿cómo podemos oír la voz de Dios? En algún momento, ¿verdad? Alguien decía, ¿cómo puedo yo oír la voz de Dios? ¿Cómo puedo yo saber que esta es la voz del Señor? Bueno, hermanos, lejos de Dios no vamos a saberlo. Vamos a saberlo cuando nosotros estemos cerca de Él, cuando nos conectemos con Él. Cuando uno se conecta con Él, entonces uno sabe. Por eso el Señor dice de manera muy clara, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Me conocen, Él sabe, o sea, uno distingue la voz, el timbre de voz, y por más que otro quiera imitar el timbre de voz o el tono de voz de nuestro Dios, no. Nosotros decimos como que aquí hay algo que no me agrada mucho, esto no es de Dios. No lo es. ¿Por qué? No sé, es que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y entonces en este caso decimos, no, por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, ellos la conocen y ellos me siguen a mí. Ellos no oyen la voz del extraño, ellos entienden la voz de Dios. Entonces en este caso, ¿verdad? Puede llegar el momento en que uno se conecte con alguien y uno se entiende bien. Pero mientras uno no se conecte con ese alguien, uno no se entiende. Aquí tengo, por ejemplo, estas 3 coristas que están ahí. Una de ellas, por más que le digo y le hago señas y todo, no lo entiende, no me entiende. Pero hay otras 2 que puedo no hablar tanto y nomás mover los labios y ellas saben que estoy hablando. Estamos pero bien conectados y eso cuenta mucho. Porque hay una conexión en este caso. Y entonces eso me ayuda a mí porque estoy aquí, hermanos, necesito que se toque algo, que se cante algo, que se introduzca algo y yo solo les muevo los labios y saben lo que estoy diciendo. Y en este caso, hermanos, pero hay otra que no. Entonces, ¿por qué? No sé, no hay conexión. Y lo mismo sucede con Dios. Cuando nos conectamos con Dios, Él sabe lo que nosotros necesitamos y nosotros sabemos lo que Él quiere de nosotros también. Estamos bien conectados. Pero si nosotros nos alejamos, entonces, ¿cómo puedo yo oír la voz de Dios? No, pues lejos de Él no la oyes. O sea, lejos de Él no vas a entender si es la voz de Dios o la voz de quién. Tenemos que estar conectados con el Señor. Así que, hermanos, tenemos nosotros que David tomaba tiempo para oír la voz de Dios y uno tiene que tomar el tiempo, ya sea en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando viene al culto. Hay que buscar un momento con Dios, oír al Señor. Y luego también, hermanos, David era un verdadero adorador. Y conste lo que estoy diciendo, un verdadero adorador. No era solo un adorador, era verdadero adorador. Esto podemos verlo en el 2 libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo número 5. En el 2 libro de Samuel, capítulo número 6, en su versículo número 5, tenemos nosotros lo siguiente, que dice así: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y ahí andaba David también. Era su forma, hermanos, y tenemos nosotros que David era un verdadero adorador. Un verdadero adorador se alegra al hacer la voluntad de Dios. Se goza, hermanos. En este caso, haciendo la voluntad de Dios y nuestra adoración entonces va más allá de cantar. La adoración va más allá simplemente de cantar. Nosotros cantamos y entonces pensamos y decimos, estamos adorando. Sí, pero la adoración no es solo cantar. La adoración es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios se hace, se cante o no se cante. Uno puede hacer la voluntad de Dios estando en el trabajo. Uno puede hacer la voluntad de Dios estando en la escuela. Uno puede hacer la voluntad de Dios incluso caminando por la calle. Uno hace la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo lugar.
no solo cuando cantamos. David era un verdadero adorador y se alegraba haciendo la voluntad de Dios. Cuando David logró recuperar el arca de la alianza, se puso tan feliz que comenzó a adorar a Dios como nunca lo había hecho, hermanos. En los salmos también podemos encontrar decenas de alabanzas y cánticos que fueron escritos por él, y la alabanza y la adoración a Dios era un verdadero estilo en su vida, hermanos. Por eso les digo a ustedes, David no solo adoraba cantando, él adoraba también viviendo para el Señor, lo adoraba con su vida. Y hermanos, en una ocasión un hermano, verdad, que preguntaba y decía: hermano, ¿y por qué hay algunos que dicen que en el cielo vamos a descansar? Le digo, no sé por qué dicen eso, no sé en qué se basan. La Biblia dice que descansarán de sus obras, que descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Pero eso es cuando se mueren, no cuando estén en el cielo, es otra cosa. No sé en dónde se basan, le digo. Hay gente que no quiere trabajar en esta tierra y cuando llegue al cielo está pensando en ir a descansar, y en el cielo no vamos a ir a descansar, al cielo vamos a ir a trabajar y a servir también al Señor. Entonces hay una diferencia, por supuesto, porque en el cielo no habrá cansancio. Entonces es una diferencia. Trabajaremos sin cansarnos, trabajaremos sin fatiga, trabajaremos sin dolor, trabajaremos sin penas, gloria al Señor. Entonces, hermanos, pero de que trabajaremos. Y entonces el hermano decía, es que se nos ha enseñado que allá vamos a cantar día y noche. Le digo, es que no es cantar día y noche. Adorar a Dios no es cantar solamente. Adorar a Dios se le adora, como ya dijimos, aún sirviendo a Dios, viviendo para Él, haciendo lo que hacemos. Con eso adoramos a Dios. ¿No ha leído usted, por ejemplo, esa parte de la Biblia que dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, todo hay que hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, tú puedes adorar a Dios con palabra o con hecho. Puedes adorarlo cantando, pero puedes adorarlo sirviendo también. Todo mundo, hermano mío, puede servir a Dios y todo mundo puede adorar a Dios. Unos sirviendo, otros cantando. En este caso, hermano, lo que tenemos que hacer es eso. Y en el reino de los cielos vamos a ir a hacer eso. Vamos a servir, vamos a trabajar. Y aún con el trabajo que hagamos en el cielo, vamos a adorar a Dios. Y entonces les decía en algún momento, ¿qué haremos en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Cada uno de nosotros. Pues lo mismo que hacemos aquí. Lo mismo, igual y Dios nos pone a hacer algún otro trabajo por ahí, lo vamos a hacer con gusto. Pero lo mismo. Por ejemplo, la Biblia habla de que en el cielo hay pan. Y entonces yo no sé si habrá panaderos, pero pues debe haber alguien que haga el pan. Entonces en este caso hay pan. Y hay frutos, entonces hay quien cuida y cosecha los frutos. Y hay quien entonces cultiva las plantas. Entonces, hermano, ¿qué haremos? Lo mismo. La única diferencia es que allá trabajaremos sin cansancio y aquí nos cansamos trabajando. Esa es la única diferencia. Pero haremos lo mismo. Entonces no vamos a ir allá a sentarnos en nuestros laureles y cantar día y noche hasta quedar afónicos. No. Sino que allá iremos, hermanos, a servir y a servir y a servir y serviremos por toda la eternidad. Gloria al Señor, a Cristo Jesús, gloria al Señor. Entonces, por eso tenemos que aprender aquí a adorar a Dios en esta vida. Si aprendemos a adorarlo aquí, lo adoraremos allá, gloria al Señor. Entonces, hermano, otra de las cosas que podemos ver de David es que entendía que todo proviene de Dios. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 1, que ustedes lo conocen? ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que entonces en este caso David entendía que todo proviene de Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer también. David tenía muy claro que tenía muy claro en su corazón que todo venía de Dios, de parte de Dios.
La prosperidad es parte de la gracia de Dios y David lo sabía. Incluso, hermano, como rey, él sabía que aunque él era rey y podía tener todo, realmente David sabía que cada bendición recibida es por la gracia de Dios, hermano. Es por él que viene, es por él. Un día el patriarca Job dijo de manera muy clara, y que es algo que nos enseña a nosotros: Jehová dio, Jehová quitó, pero que el nombre de Dios sea glorificado. O sea, en las buenas o en las malas, el nombre de Dios es bendito. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe todas las cosas. Y finalmente, aunque no estaba escrita esa otra parte de la Biblia, pero ya el patriarca Job de alguna manera lo vivía en carne propia, aquella parte que dice: a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Y entonces aparentemente lo que vivía estaba mal o era malo, pero él sabía que eso Dios lo iba a volver en algo bueno, porque a los que a Dios aman, todo les ayuda bien. Y entonces, hermano, tenemos nosotros que David sabía que todo viene de Dios, todo. Incluso él, al llegar a la silla real, llegó no por sus méritos, no por sus fuerzas, no porque era rubio, no porque tenía caireles en su cabello y todo. No. Llegó a la silla real porque Dios tuvo misericordia de él. Entonces cada uno de nosotros tiene que considerar eso, y eso nos hará entonces vivir una vida de fe, sabiendo que todo viene de Dios, hermano, todo. Ahora tenemos nosotros, hermanos, finalmente debo decirles a ustedes cómo ser una persona conforme al corazón de Dios, así como David. ¿Cómo ser una persona conforme al corazón de Dios? Bueno, al igual que David, todos podemos ser siervos conforme al corazón de Dios. Para ello, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que entreguemos nuestro propio corazón como una ofrenda delante del Señor. Así como David entregó su corazón, usted y yo entreguemos nuestro corazón a Dios. Debemos dejar de caminar según nuestra voluntad y avanzar según la voluntad de Dios. Esta entrega atrae el corazón de Dios. Cuando uno se entrega a Dios, Dios lo toma a uno, lo recibe a uno. Entonces, la pregunta sería: ¿quieres agradar a Dios en todo lo que haces? Bueno, pues desarrolla un corazón humilde y sincero delante de Dios. Adora al Señor con todo tu corazón. Usa tus habilidades para su gloria como David, y toma tiempo para oír la voz de Dios. Según Él te moldea y dirige tu vida, y crecerá entonces tu confianza en Él y el deseo de vivir para Él. Cuando oímos su voz, entonces hacemos su voluntad. La fe, hermanos, de David no fue una presunción, sino una confianza humilde en el poder de Dios. No es que él anduviera presumiendo que era un hombre de fe y todo. No. Simplemente vivía esa vida de fe. David nos enseña que la fe, hermanos, nos da la confianza para enfrentar nuestros gigantes, sabiendo que Dios está con nosotros y Él nos defenderá. Y finalmente debo decirles que la fe de David nos muestra que nuestras limitaciones humanas, hermanos, no son un obstáculo para Dios. Él puede usar nuestras debilidades para mostrar su fuerza y su poder. Nosotros, al igual que Él, podemos confiar en que Dios nos capacitará para superar cualquier desafío cuando dependamos completamente de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo fue que David, o por qué fue que David triunfó? Porque era un hombre de fe, pero esa fe estaba puesta en Dios, entregando su corazón a Dios, siendo fiel a Él, entregando sus talentos, sus habilidades para el Señor. Usted también querrá vivir de esa manera, hermano, viviendo para Dios, haciendo la voluntad de Dios, buscando la dirección de Dios, siendo un verdadero adorador para el Señor. Yo le invito a que venga a los pies de Cristo Jesús, que se acerque a los pies del Señor, y juntos oremos a Dios para pedirle a Dios que Él nos ayude a ser conforme a su corazón, así como el salmista David, hermanos, que tenía la bendición de andar conforme al corazón de Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Vamos a orar entonces, vamos a pedirle a Dios que Él bendiga nuestra vida. Gloria al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre de los cielos, por la grande bendición que tú nos das de poder venir a tu casa, Señor, de acercarnos a tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo. Venir ante ti, Dios de los cielos, para rogar y suplicar, Dios eterno, que tengas misericordia de nosotros, nos ayudes a andar conforme al corazón de Dios, conforme a tu corazón, Padre Santo. Porque Dios de los cielos, como el salmista David, Señor, vivía, Padre, entregando su corazón a ti, vivía sirviéndote a ti, vivía, Padre mío, haciendo tu voluntad, Padre eterno. Así nosotros también, Padre mío, podamos vivir de esa manera, Padre eterno, haciendo tu voluntad, consagrando nuestra vida a ti, Padre mío, haciendo, Padre de los cielos, lo que tú quieres que hagamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. No nos dejes, Padre, instrúyenos, haznos caminar en fe y vivir en fe como el salmista David, Padre eterno, que podamos ser honestos y sinceros, Señor, delante de tu presencia, que podamos adorarte, que podamos glorificarte, que podamos exaltarte, Señor, que podamos, Dios de los cielos, glorificarte eternamente, gloria a tu nombre, y adorarte en la eternidad, Señor. Que podamos servirte, Padre de los cielos. Dice tu palabra: donde estuviere yo, allí estará mi servidor. Gloria a tu nombre. Ayúdanos a servirte aquí en esta tierra, Padre mío, con todo nuestro corazón, Padre eterno, y así también, Dios mío, servirte en el reino de los cielos, Padre eterno. Dios mío, en tus manos está nuestra vida, tu especial cuidado. Toma nuestro ser en tus manos, Señor. Te ruego, Dios, que tú intervengas grandemente, Dios eterno. Hay algunos que han estado enfermos, Padre. Yo te ruego que tengas misericordia, que tú les sanes, Dios, y que levantes su vida con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo. Y así, Padre de los cielos, te suplico también en este momento que hemos de salir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.